Bien, y ahora nos enlazamos rápidamente con la ciudad de Miami. Ahí se encuentra el periodista peruano Ronald Hacha, que trabaja en los medios de Estrella TV y Radio Caracol allá en la ciudad de Miami. Personalmente, un amigo que me da mucho gusto saludar en este momento. ¿Cómo está Ronald? Gerardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación en este programa que estás evaluando justamente lo que está pasando en todo el mundo y principalmente en lugares como Miami, que nos ha tocado tan fuerte con esta pandemia internacional del coronavirus, el COVID-19. Claro que sí. Bueno, hace pocas semanas nomás, mientras que Nueva York y California estaban cerrando las puertas, dando esas recomendaciones a que la gente se mantenga en sus casas, veíamos imágenes de muchos jóvenes en las playas de Miami a propósito del Spring Break. Eh, Ujú. ¿Cómo ha cambiado esta situación? ¿Ha cambiado de manera Ha cambiado bastante, podríamos decir, ¿no? Aquí en Miami se han hecho cosas buenas y cosas regulares y cosas muy malas, pero creo que lo principal fue que cuando nosotros tenemos acá, por ejemplo, empezando un concierto muy importante, que es el concierto de Ultra, de música techno, y es muy importante, se esperaba que se iba a realizar el 22 de marzo. Lo bueno que lo cancelaron desde comienzos ya de febrero, se veía que esto venía con mucha fuerza y fue lo primero que hizo la ciudad propiamente de Miami, no el condado. Acuérdate, el condado es Miami-Dade y la ciudad de Miami que alberga este importante evento, igual que la calle 8, decidió suspenderlo. Eso fue algo muy bueno que hizo el alcalde de esa ciudad, Francis Suárez, que por cierto se ha hecho muy conocido porque fue el que dio positivo al coronavirus. Él estuvo en la reunión cuando estuvo el presidente de Brasil aquí en el sur de la Florida, Bolsonaro, y aparentemente una persona muy allegada a su comitiva que vino acá a los Estados Unidos tenía el coronavirus y habría contagiado a otras personas. Él decidió hacer eso, la comisión decidió, pero sin embargo el condado, Uh-huh. que básicamente maneja otros eventos mucho más amplios, no lo decidió. Entonces, indefectiblemente, cada ciudad empezó a hacer ciertas restricciones, ¿no? Y el Spring Break es algo muy importante que se da aquí en lo que viene a ser la área muy turística de Ocean Drive con las 5 Avenida en Miami, un lugar muy turístico donde está todo el Art Deco y todo, se habla mucho de lo que viene, una cantidad aproximadamente, se habla en toda esa semana, llega aproximadamente casi 1 millón de jóvenes que han decidido siempre venir al sur de la Florida. En otras ocasiones hemos tenido problemas porque aparentemente también ha habido mucho, hay un festival de música que siempre se ha habido manchado por estas etapas de tiroteos y todo, ¿no? Okay. Pero en este caso se puso, no sé, la restricción dijo simplemente que para ciertos bares y para ciertos restaurantes se iba a empezar a disminuir las horas. La primera disminución fue que era de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Pero Ok, pese a eso, los jóvenes pues hicieron caso omiso. claro. Lo que se habló mucho, y como mucha gente lo sabe, es que esta enfermedad pues atacaba principalmente a las personas mayores, mayores de Exactamente. 65 años. Entonces ellos dijeron, bueno, ya gasté mi pasaje, de hecho entrevisté a varios, ya gasté mi pasaje de avión, ya pagué mi hotel, entonces yo quiero la diversión. Hicieron caso omiso. Hay Ir a que las aclarar en todo caso, Ronald, justamente que el Spring Break es este detenimiento de las clases Sí, universitarias y los estas jóvenes vacaciones de primavera que se de da cuando todo el están país, en todo el país. Miami es un destino Oh, sí, preferido como te digo, para ellos. llegan hasta, ha habido momentos que llegan hasta 1 millón de personas que vienen acá, o sea, es increíble. Y es bueno porque sabemos que luego vamos a tocar ese caso. Miami, el sur de la Florida, es un lugar meramente turístico. Es un Claro. lugar que nosotros nos nutrimos del turismo y que ayuda mucho a lo que es la economía aquí en el sur de la Florida, principalmente a todo lo que es el condado de Miami-Dade. En Pero este caso, sí, hablábamos de los jóvenes. ¿Se los tradujo jóvenes, en contagios o no? eh, sí, de hecho que sí. Lo que quería hablarte es que la restricción que tuvo que ponerse es cerrar las playas. Primero se cerraron las playas, Ok. las primeras 15 cuadras de lo que viene a ser Ocean Drive, que es la parte muy turística donde está Mangos Café, que son lugares muy conocidos acá en el sur de la Florida y donde, bueno, si uno conoce un poco de Miami Beach, es donde se filmaba lo que era Miami Vice, esa área muy turística. Sí, se tradujo en que empezaron a cerrar las calles, empezaron a cerrar los bares, a ser un poco más intensos y a decir a los muchachos que si es que no tomaban las precauciones del caso, lo que iban a hacer era empezar a arrestar. Entonces lo que se vio es que muchos de ellos cancelaron sus vacaciones y se tradujo en que muchos de ellos tuvieron que irse.
No fue básicamente porque todavía, y vamos a la segunda parte de lo que viene a ser lo que sucedió en Miami Beach y en las ciudades cercanas, es que todavía nosotros no teníamos centros que podían hacer estos tests, que básicamente ha sido la parte medianamente mala de lo que ha significado la administración de los servicios aquí en el sur de la Florida, porque lo que se empezó a hacer era que se empezó a dar un lugar primordial. Ese lugar primero fue al sur, muy lejano, que era la parte de Homestead. Está aproximadamente como a unos, bueno, ahora que no hay tráfico son como media hora, pero son como una hora, hora y 15. Entonces, de la noche a la mañana se pudo ver que hubo una participación por una empresa privada que decidió hacer los test de manera gratuita. Pero estás hablando que había una cola de unos 300 autos porque era la primera vez que se hacía drive-thru y solo tenían 35 pruebas. El problema Entonces, de los test, Ronald, entonces puede ser uno de los motivos del por qué hace solamente, tal vez un poquito más de una semana, la Florida no era un estado que presentaba ujú. tantos casos y hoy por hoy ya está entre los 5 estados tal vez con más casos de coronavirus. Decididamente, y eso es lo que vamos a... aparentemente lo que sucedió es que nosotros, tú sabes, nos nutrimos mucho de toda la gente que viene del turismo, Claro. había muchos eventos, muchas conferencias. En Miami Beach se hace aproximadamente a la semana 55 60 en conferencias en el Miami Beach Convention Center. O sea, hay mucha afluencia de gente, gente de Europa, gente de otros países, y principalmente cuando sabíamos ya que en Europa la cosa se ponía bastante difícil, el presidente pues decide cancelar las entradas de estos vuelos de Europa. Pero ya estábamos hablando de una, 2 o 3 semanas que Ya ya el era virus estaba demasiado tarde. Ahora, Ronald, nosotros, digamos que es más tarde. Sí. claro, se dejó mucho tiempo, no se actuó de alguna manera rápida. Por eso te dije, quise hablarte lo bien que fue cáncer, porque si hablábamos de Ultra, en Ultra estábamos hablando aproximadamente de 105 países y llegan a veces hasta 50.000 personas en solo 2 días, porque es un Claro, evento muy fuerte. Y la gracias. calle 8 ni hablar, hay millones de personas, vienen mucha gente de lo que es Sudamérica. Es verdad, y justamente Ronald, porque la calle 8, por ejemplo, este tipo de eventos son famosos a nivel mundial y en Perú también, también es conocido que siempre nos llegan noticias a los peruanos de inmigrantes que en Miami han hecho sus restaurantes, en Miami Ujú. deben haber muchísimos restaurantes peruanos y también Sí. otros empresarios en otros servicios. ¿Cómo han afectado esta situación a los peruanos, a los pequeños empresarios? Tú cuéntanos Hay de algunos dos, casos. sí, hay dos, te podría hablar de dos cosas muy importantes. Ujú. La primera, hablemos de lo que es lo que se encuentra en este momento sufriendo los peruanos. Hay aproximadamente unos 1.000 peruanos varados aquí en Miami Ok. en tres hoteles. Cuando yo los vi, más o menos 2 semanas atrás, fui a cubrir un evento en lo que se refería al aeropuerto internacional de Miami y me encuentro en que veo aproximadamente, habían 80, me dijeron que ellos eran 140 peruanos que se encontraban varados porque el Perú había decidido cerrar sus fronteras. Entonces, se habían pasado la voz porque la mayoría de ellos eran jóvenes, jóvenes de un programa que se llama Work Travel and Work. o travel and work, ok. Work and travel o travel and work, no preciso mucho. Y entonces muchos de ellos los esparcen a nivel nacional, principalmente en la área del centro, ¿no? Lo que viene a ser Colorado, Denver, eso, porque no hay muchos acá en lo que viene a ser la Florida y hay muchos también que están al norte, en lo que se llama Nueva York, Washington, Luisiana. Entonces, ellos se habían pasado la voz y les habían dicho que había un vuelo que iba a salir un lunes, no recuerdo, creo que hace 2 lunes, y que salía en Latam. El vuelo, supuestamente les mandan un correo y el correo se los mandan a las 2 de la mañana y ellos tenían que estar a las 6 de la mañana porque el vuelo salió a las 6 de la mañana del lunes. Justamente fue el domingo que Perú decide cerrar las fronteras y que hasta, creo que era 16 de marzo, no tengo la fecha, 26 de marzo, no tengo la fecha exacta. Y entonces estas personas durmieron durante una semana Claro. en el aeropuerto. Una comitiva de ellos trató de hablar, de hecho, con la señora Marta Larrañaga, que es la cónsul peruana aquí en la ciudad de Miami, y ella les había dicho más o menos en el miércoles, en el ombligo de la semana, que ella no tenía cómo ayudarlos. Se apareció con un poco de agua, con unas colchonetas esas delgaditas para hacer yoga,
ellos estaban muy molestos. Entonces tratamos de hablar con Latam, hicimos un reportaje fuerte, lo hicimos en la radio, insistimos. Yo la verdad que fui un poco, digamos, sí. Te involucraste mucho en ese tema porque además es una Insistimos porque la es verdad una situación son difícil. peruanos, era bastante penoso ver gente tan joven. De hecho, las personas eran chicos de su casa, chicos que han terminado la universidad y deciden venir a los Estados Unidos para practicar el idioma. Entonces Experiencia me difícil. decían, sí, me decían, para mí es una pesadilla. Yo soy un chico de veintitantos años, he hecho bien y luego llego y me enfrento con esto. Mi Sí. país no me quiere dar la mano. Al final logramos que saliera un avión el viernes, o sea, después de 5 días pudo salir un avión, pero solo salieron 60 personas. Me parece que Entonces, en uno de esos aviones salió nuestro colega Beto Ortiz también, porque él lo ha dado a sí, conocer. él estaba en Nueva York, de hecho, sí, él llega allá, pero cuando ya llega la otra semana, el otro lunes, me vuelven a llamar y ya no eran 150, se habían ido 60, ya eran 400. Ok. Ya frente a esta situación tan difícil, en 2 hoteles en ese tiempo del aeropuerto, ya se les pudo colocar y se les dijo que tenían que esperar. Se esperaba, el vuelo salió, de hecho, el 1 de abril, porque era el día que podía el Estado peruano darle las posibilidades a llegar. Yo había hablado con una comitiva también de la Reserva Nacional si se podía fletar un vuelo por parte de los Estados Unidos. Me dice, sí, tú sabes, los arreglos los tienen que hacer básicamente la parte diplomática del país. Creo que no quedaron en ningún arreglo, creo que se está viendo la posibilidad de cuánto pueden hacer otro puente para que ellos puedan ingresar al Hay, país. hay todavía otros casos de peruanos, sabemos Son también aquí en California, en Nueva York deben haber también muchísimos. Este Ronald, programa me decía, de hecho, disculpa que te interrumpa, Gerardo, es que tenían 2.000 personas. Y yo recuerdo que estaba en otro canal y minutos antes habían entrevistado a esta señora, tuve que rebatirla y decirle que no, que era mucho más de las 2.000 personas que se encontraban. Había familias que habían estado en Orlando. Tú sabes, Orlando, que está en Disney World, había tenido que cerrar sus puertas días antes, gente que venía de Nueva York. Entonces todos se habían aglomerado aquí y pensaban que podían dormir en el aeropuerto. Tú sabes, aquí en los Estados Unidos no puede suceder eso y felizmente parece que lograron tener el dinero y los recursos para poder tenerlos en hoteles. Se espera que pronto puedan regresar a Perú. el tiempo es complicado justamente, Ronald, pero quería justamente también preguntarte por los indocumentados. O sea, tenemos entendido de que, por ejemplo, esta ayuda económica no les va a llegar a ellos. No les va a llegar. Y justo y ahí quedamos algo, me habías hablado también de los restaurantes peruanos. La mayoría de los restaurantes, tú sabes, aquí en el sur de la Florida, hablar de un restaurante es hablar de un restaurante peruano. Y a mucho orgullo, la cocina peruana ha marcado la diferencia respecto al servicio y respecto a la comida. No llega un momento que alguien puede decirte que si tú eres peruano y mucho halague el hecho de que tengas una comida tan variada y tan rica. Sí, Entonces podemos decir que aproximadamente aquí en la Florida es el lugar donde hay más peruanos, aunque mucha gente piensa siempre que es en Patterson, pero no. Habrán 268,000 peruanos, el último censo que se hizo wow. hace mucho tiempo, pero acá de por lo menos se dice que hay unos entre 45,000. Son 45,000 que están, digamos, legales, pero existe un gran punto que no es y muchos de ellos se dedican a trabajar en estos restaurantes. Y lo que ha sucedido es que estos restaurantes, la mayoría de ellos, como la mayoría de restaurantes aquí en el sur de la Florida, por el problema de que ellos están trabajando aproximadamente a un 10% Wow. de su capacidad. Han Entonces, tenido que descansar a personas seguramente. la mayoría de ellos han tenido que, de una u otra manera, despedir a todas sus personas, porque acuérdate que esto pasó y fue una semana que todavía no se pudo aprobar el paquete económico de $2 trillones que estaba dando el Estado, el gobierno federal. Entonces había una gran incertidumbre, no se sabía qué se podía hacer, y entonces muchos de ellos despidieron a todo su personal. ¿Qué sucedió? Muchos de ellos son indocumentados, sí y no. En el caso de los peruanos, yo traté una vez de hacer un estudio porque me tocó justamente como peruano en la radio buscarlos. No es tan alto, pero muchos de ellos, lo que se refiere a sus negocios, son negocios que viven en el día a día. Entonces, como tú sabes, Claro, yo he hablado con algunos de ellos y el gran problema que existe es que el SBA, que es el Small Business Administration, que está viendo lo de los negocios, es acceder a lo que se refiere a un préstamo. En un momento dado, toda la gente vio que podía pagar las planillas, pero eso se dijo después. Las reglas recién han aparecido este viernes.
Entonces ya gente ha despedido a sus empleados y les dan todavía, si dentro de este mes los pueden reingresar, pueden acogerse a poder acceder a estos a estos préstamos. préstamos, esta ayuda económica. Ronald, Pero los préstamos, déjame terminar esta parte, es muy importante, los bancos ya no quieren dar estos préstamos porque si bien hay ciertos datos que no están todavía asegurados, o sea que las reglas no están todavía muy claras no respecto está a muy eso, así que los clara. peruanos, los restaurantes están mucho cerrados. Muchos cerrados y además esta situación de verdad ha afectado a todos los sectores, incluso a los Sí. bancos. Pero para finalizar, Ronald, y agradeciéndote por supuesto esta Ujú. participación, porque sé que tú como reportero de Estrella TV estás muy activo todos los días tocando este Sí, tema yo salgo todos los días, claro, ahora salgo con máscara y con guantes, pero tengo que salir. y evidentemente, claro, es un mensaje también para que te cuides, pero para finalizar, porque ya me queda muy poco tiempo, el tema de que cuando esté indocumentado, no peruano por último, pero seguro que tú también tienes esta experiencia de peruanos. ¿Qué te dicen ellos si, por ejemplo, uno se siente enfermo? Como indocumentado puede ir a un Sí, hospital y pedir... nosotros tenemos el sistema del Jackson es un sistema muy bueno. De hecho, el señor Carlos Milló Goya, que ha hecho que el Jackson hace mucho tiempo significó para la Florida ¿cómo se llama? Un quiebre en lo que se refiere a la economía del sur de la Florida, es un sistema que está funcionando. Se les ha dicho a todos los indocumentados que si se siente mal puede ir al Jackson, al sistema del Jackson, o puede ir a cualquier lugar. Es lo importante, o sea, ellos tienen el derecho a ser tratados, no se les va a preguntar nada. Pero Lo tienes que miedo, sí seguro, es, igual de ir. sí, no, lo que ha sucedido nada más es que, por ejemplo, ha pasado, nosotros tenemos un lugar que es muy importante, que de hecho de todo el condado tiene como 250,000 personas, es la ciudad más cubana que la misma Cuba, se llama Hialeah, y no sé si los has escuchado, es una ciudad muy importante acá. Tiene la Es oportunidad de estar ahí también. donde hay más y más personas que tienen, de hecho, el coronavirus. Y lo que sucede con ellos es que ahí se estaba cobrando $150, el laboratorio Larkin estaba cobrando $150 para estas pruebas, cuando se ha dicho a nivel nacional que las pruebas para el coronavirus son gratis. Así que es bueno si es que la persona nos está escuchando sepa que aquí en los Estados Unidos usted no tiene que pagar por esas pruebas. Muchas gracias, Ronald, de verdad, por este enlace y te felicitamos porque vemos tu trabajo todos los días, sobre todo con la comunidad latina, con los peruanos. Sí. Así que te agradecemos este enlace seguramente porque creemos, por lo que conversamos, por las noticias, de que esto tiene todavía para un buen rato. Esperamos Sí, volver no, a y que trabajarlo me sigan. contigo. Yo creo que algo que me gustaría decirles muy corto es, el unemployment colapsó aquí en lo que viene a ser la Florida. Tengan paciencia, sigan aplicando. Hay manera de que puedan recibir, además de lo que, tú sabes, en la Florida es lo que menos se paga, $275 a la semana, van a darles $600 más para que puedan pagar la renta. Hay que tener mucha paciencia. El gobernador Ron DeSantis ha dicho que a partir del lunes ya se va a abrir más, o si no, usted puede aplicar también llenando una planilla en cualquier departamento económico de cualquier ciudad. Así que es bueno siempre dar información. La información es poder, como dice Gerardo, y eso ayuda a ayudar a todas las personas de la comunidad. Gracias, igualmente. Gracias a Ronald Hacha, entonces, reportero peruano de Estrella TV y Radio Caracol, allá en la zona de la Florida. Muchas gracias. Nosotros volvemos con más información.